En el 2050, las precipitaciones en el sur del país podrían disminuir hasta en un 50% y la temperatura media máxima aumentaría 2 grados en Santiago. Estas son algunas cifras obtenidas de una simulación realizada por la Dirección Meteorológica de Chile. Queremos analizar las consecuencias del impacto climático y para eso estamos con Laura Gallardo, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Gracias, Laura, por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, la cifra que doy en el inicio es un poco impactante, pero vamos al origen. ¿Qué es el cambio climático y cuáles son sus principales impactos? A ver, el clima es un sistema tremendamente complejo que involucra los océanos, la atmósfera, la biota, los seres vivos, la conexión que hay con la Tierra, los volcanes, en fin, todo un sistema que hace que este planeta hoy día sea todavía un planeta vivible para especies como nosotros. Y es un sistema que es muy cambiante. Siempre es cambiante, naturalmente, con nosotros o sin nosotros es cambiante. Sin embargo, en los últimos 10.000 años, nuestro impacto ha ido creciendo y llegando mucho más lejos, particularmente en las últimas 250 años, desde la Revolución Industrial, el uso de combustibles fósiles en particular, que fue el gran impulso de la Revolución Industrial, claro, ha llevado a la concentración creciente de gases de efecto invernadero, en particular dióxido de carbono. Y eso empuja este sistema climático un poquito fuera de su estado de equilibrio. Y un poquito bastante, al punto que empezamos hoy día se habla del antropoceno. Todas estas épocas geológicas tienen estos nombres que terminan en pleistoceno, qué sé yo, mioceno, y hoy día hablamos del antropoceno, es decir, una época donde la influencia de las actividades humanas es comparable a las cosas naturales que hacen forzar el clima. Y en ese contexto estamos en una posición que uno lo podría ver como una cuestión preocupante, ¿no es cierto? Es preocupante las acciones que estamos teniendo sobre el sistema climático, pero también nos da la oportunidad de alcanzar un desarrollo sostenible. Tenemos que cambiar nuestros modos de accionar, nuestros modos de actuar frente a la naturaleza, la manera en que influimos sobre el sistema climático. Por eso se ha insistido tanto, por ejemplo, en esta Convención de Cambio Climático que pretende limitar el aumento de temperatura a escala global a 2 grados, ¿no es cierto?, respecto de lo que estábamos. Este aumento a no más de cierto nivel, 2 ¿Y si no o 4 existiera grados. esta Convención de Cambio Climático, en cuánto pudiera aumentar la temperatura? ¿Pudiera ser mucho más de los 2 grados? La verdad es que estamos en un escenario de crecimiento todavía. Ya las emisiones que se han acumulado durante los últimos 100 años ya nos ponen muy cerca de niveles de riesgo que empiezan a ser difíciles de manejar, cada vez más difíciles de manejar. Y mientras más tiempo dejemos pasar sin tomar medidas a escala global y a escala local también, que nos permita limitar las emisiones de dióxido de carbono en particular, si dejamos pasar el tiempo, cada vez se va a hacer más caro, más difícil de hacer, e incluso vamos a pasar un punto donde los riesgos son muy, muy altos. ¿Y cuáles podrían ser esos máximos riesgos, entendiendo que los líderes mundiales están preocupados del cambio climático? Hay, tú lo has dicho, convenciones y la forma de poder evitar, pero si no pasara, ¿cuáles pudieran ser las peores consecuencias? De hecho, llevamos más de 20 años discutiendo qué se va a hacer, ¿cierto? Yo diría que lo que pasó en la COP20 en Lima el año pasado, hubo un cambio, particularmente en el contexto de los anuncios que habían hecho tanto Estados Unidos como China, dos países muy importantes en este contexto, y que hablan de reducir sus emisiones después del 2030, ¿no es cierto?, después de haber alcanzado un cierto máximo. Esos riesgos se refieren a escasez hídrica en muchos lugares, cada vez más lugares. Se refieren a cambios, olas de calor en algunos lugares, se refieren a derretimiento de los sistemas glaciares, ¿no es cierto?, a lo largo de los Andes que estamos viendo. Se refieren a una humanidad que vive hoy día, más del 50% de la población vive hoy día en grandes ciudades, y eso pone presiones sobre esas ciudades, pero por otra parte también, y hay que recalcar aquello, no todo es negativo, eso nos da posibilidades de cambiar, pero son cambios fuertes, son cambios de sistemas de transporte, significa dejar el auto, significa gastar menos agua, significa
ponernos en un camino de sustentabilidad, cosa que hoy día todavía no estamos. Todavía estamos muy preocupados de crecer y ese crecimiento económico, por ejemplo, se suele correlacionar con el crecimiento en emisiones. Eso es algo que tenemos que romper. El crecimiento económico no puede ir más ligado al alza en las emisiones. De hecho, hoy día hay en la palestra una propuesta del Gobierno de Chile respecto a reducir nuestras emisiones de sin mermar el carbono. crecimiento. Sin mermar el crecimiento, porque lo que hay que buscar son maneras sostenibles de permanecer en este planeta, digamos. Laura, ha sido muy clara tu explicación y has dejado varios puntos a la interrogante, pero hoy día nosotros estamos viviendo una sequía bastante importante y que ha traído ya muchísimas consecuencias. ¿Tiene alguna relación lo que tú nos explicas con la sequía que hoy día estamos viviendo? Bueno, es una pregunta que todos se plantean, sobre todo cuando nosotros estamos hablando que los puntos críticos de no poner el freno a este cambio climático pudieran venir en algunas décadas más. No es solo en algunas décadas más, o sea, hay cambios que ya están ocurriendo. La sequía que hemos estado viviendo, nosotros como centro la hemos estado estudiando con atención desde varias dimensiones. Por ejemplo, gente que ve estudios paleoclimáticos ha estado viendo registros de tipos de sequías que han ocurrido en la zona centro y sur de Chile. Y la verdad, esta sequía con esta longitud temporal y esta extensión espacial, porque que sea sequía en la zona central de Chile, en la parte de Santiago, La Serena, es un fenómeno recurrente, ocurre a menudo. Pero hacia Concepción, hacia Valdivia, eso es muy inusual. Y de acuerdo a los estudios preliminares que se han realizado en parte en la Universidad Austral de Chile, que está asociada a este centro, hablamos nosotros de este animal, es distinto. Esta sequía es un poco distinta. Si uno la ve en términos de los registros instrumentales, también es poco habitual. Ahora, hay una componente de variabilidad natural. Por cierto, se habla, ¿no es cierto?, de la oscilación del Pacífico. Hay una serie de eventos que modulan este tipo de efectos, pero sobre eso parece estar bien nítidamente una señal antrópica, una señal que no depende de esta variabilidad natural solamente, sino que están los dos elementos. Porque cuando tú inicias tu respuesta, tú hablas de los ciclos que hay en el clima que tiene que ver con nosotros o sin nosotros. Y por eso tú llegas en tu relato a cuánto incidimos nosotros en esta variación. Y ya señalas que este animal, has dicho así, esta sequía, fenómenos que ustedes también regularmente estudian, es distinta. Y al parecer en esta sí habría algo, algún impacto por parte de lo que hemos hecho nosotros con nuestro medio ambiente. Efectivamente. Por lo tanto, ¿podemos predecir cómo se va a seguir comportando esta sequía? Esa es una muy buena pregunta. La entrevista se suscitaba, entre otras cosas, porque la Dirección Meteorológica acaba de entregar resultados con simulaciones climáticas regionales para Chile, que básicamente verifican resultados previos que muchos de mis colegas estuvieron envueltos con las primeras simulaciones por allá por el 2006, que también mostraba un secamiento de la zona centro-sur y un aumento de las temperaturas en la zona continental y un enfriamiento en la zona costera. Hay un contraste ahí que se da en la zona centro-sur de Chile. Estas simulaciones verifican aquello y me parece espléndido porque me parece espléndido en el sentido que es un estudio más que le da robustez a estas proyecciones que se han hecho. Sin embargo, al igual que los estudios que nosotros realizamos antes, hace unos años atrás, y lo que ha hecho la Dirección Meteorológica, el mayor error, hay dos fuentes principales de error para las simulaciones climáticas cuando uno hace una proyección. En la primera etapa son las condiciones iniciales y particularmente las condiciones de temperatura del mar. Cuando uno empieza una simulación climática tradicional, uno le empieza, qué sé yo, en el año 70 y deja correr estos modelos. Al principio el error es enorme debido a esta condición inicial. Si no está bien puesta esa condición inicial, la proyección va a ser más o menos. Es como proyectar el tiempo, ¿no es cierto? Eso ocurre en el lapso de días, pero es un problema lo que técnicamente se llama condiciones iniciales. ¿De dónde parto? Determina mi proyección. Y hacia el final del siglo, el problema es, bueno, ¿qué medidas vamos a tomar? ¿Cuáles van a ser nuestras emisiones? Al final del siglo, la incertidumbre es cómo va a ser este planeta, qué vamos a emitir, quién va a emitir, dónde se va a emitir, etcétera. Y eso entonces, al final y al principio hay dos fuentes distintas de error.
una de las cosas que la comunidad científica internacional ha estado haciendo es hacer otro tipo de simulaciones donde en lugar de partir, qué sé yo, en el año 2000 y correr hasta el 2100, lo que se hace es empezar, qué sé yo, en el 1990 y reinicializar al 2000, al 2010, al 2015. Ahora, esas simulaciones son relativamente nuevas, son parte del último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y en nuestro centro también las estamos mirando, porque la verdad las simulaciones como las que hizo la AMC y como las cuales nosotros hicimos antes, nos permiten mirar como este periodo intermedio del 2030 al 2060, con cierto nivel de proyección certera. Pero en las primeras 3 décadas, que es cuando se tienen que tomar medidas, es mucho más incierto. Entonces, una de las cosas que estamos mirando, en particular uno de nuestros colegas que está liderando esa investigación, que se llama Nicolás Uneus, está mirando las próximas 2 o 3 décadas. Claro. Pero son un tipo de simulaciones que hay que mirar con cuidado, son simulaciones nuevas, también si tú quieres son una suerte de animal distinto, en el sentido que no son las simulaciones típicas a la que estábamos acostumbrados, y el sistema es lo suficientemente complejo como para que la miremos con mucho cuidado. Claro, pero a los ojos de quienes podemos, ¿cierto?, revisar estos datos, hay preocupación, porque indica que la proyección de lluvia en el sur caería en un 58% y la temperatura en la zona central subiría hasta 4 grados. Sí. Por lo tanto, si es que tú ya nos indicas con algún fundamento por qué hay que tener mucho cuidado a la hora de mirar estas simulaciones. Sin embargo, esa cifra, parte de la simulación es completamente robusta, o sea, esa simulación es consistente con otras. En esa parte ahora, ¿qué va a pasar en los próximos 5, 10 y 15 años? Es mucho más difícil de decir. Que lo que va a pasar, claro, en los años que se hace esta simulación. Al 2030. Ahora, las medidas que hay que tomarlas desde ya. Y eso, no sé, las aseguradoras ya lo están haciendo hace tiempo. Ellas no tienen ninguna duda de estas proyecciones de cambio climático. Laura, es bien técnico el tema, pero tú con bastante rigor nos puedes explicar esto. Tú dices que es muy difícil hacer la proyección en las décadas previas, que es lo que nos toca enfrentar en los próximos años. Exactamente. Por lo tanto, preguntarte a ti, sin un conocimiento científico, qué es lo que nos depara en los próximos años, es muy difícil saber. Y hay preocupación, porque esta sequía ha sido prolongada, ha sido distinta y está impactando más allá de lo que la sequía nos acostumbraba. Efectivamente, a impactar. Y probablemente nosotros no hemos estado mirando el problema de la sequía o de la mega sequía, como le hemos dado en llamar, no solo en términos de las variables físicas, sino que también en términos de las medidas que adoptamos. Tenemos una legislación, un aparato legislativo, ¿no es cierto?, que permite las acciones de ciertas autoridades, pero la verdad son los mismos mecanismos, si ustedes quieren, que se vienen tomando desde los años 50, como si fuera una sequía común, pero no es una sequía común. Ahora, ¿cuáles son las medidas estrictas que uno tiene que tomar? Yo creo que hay que pensarlas de manera mucho más transversal. No es solo un problema de hacer más embalses, no es solo un problema de hacer más eficiente el riego, no es solo un problema de usar el agua, me vas a perdonar la expresión, pero nosotros en la zona central de Chile, donde tenemos la mayor parte de la población, usamos agua potable para limpiar los baños. Sí. Eso es una pérdida de agua que es tremenda. O sea, hay cuestiones de comportamiento que cambiar. Hay países que no lo resuelven así, claro. Exactamente. Y no son grandes innovaciones tecnológicas, no tenemos que esperar recomendaciones de la NASA para hacerlo, digamos, podemos hacerlo perfectamente. Y yo creo que hay un grado de preocupación. En eso se ha nombrado un encargado de la sequía, ¿no es cierto?, especialmente. Hay preocupación, no es que no haya preocupación, pero hay que hacerlo. Hay preocupación desde el punto de vista de quienes toman las políticas públicas, quienes lideran los debates en nuestro país. Ya no estoy hablando de este gran problema que es un problema que involucra a los líderes mundiales, que también es importante poner acento. Pero te lo pregunto desde este punto de vista, porque tú nos has dicho que esta sequía es distinta. Y al parecer sí habría alguna incidencia. Una componente antrópica. Una componente antrópica, es decir, que nosotros hemos incidido para que se produzca esta situación en zonas en las cuales no estamos acostumbrados a vivir sequía. Por lo tanto, de aquellos que toman las decisiones en el país, ¿hay conciencia de esto? Yo diría que hay una conciencia creciente. Por otro lado, Chile ha tomado un rol, junto con otros países latinoamericanos,
y sudamericanos en particular, ha tomado un rol de liderazgo en presionar hacia la toma de decisiones a la escala global. Nuestras emisiones en términos absolutos son pequeñas, sin embargo, nuestras emisiones per cápita han crecido mucho, ¿cierto? Entonces eso significa que nuestro patrón de desarrollo tiene que cambiar también. Para dar el ejemplo hay que ser consistentes con eso. Y tiene que ver con nuestra propia calidad de vida, tiene que ver en cómo convivimos en nuestras ciudades, en cómo usamos el agua, el aire, qué hacemos con la basura. Tiene que ver con el manejo del territorio. Mucho de esto de la sequía y la frecuencia de incendio que hemos estado viendo tiene que ver con procesos naturales y con desafortunadamente con estos inicios de las personas, ¿no es cierto?, de los incendios. Pero también tiene que ver con el manejo del territorio. Tiene que ver con el manejo del territorio en términos de esta periurbe, la periurbe y la conexión, el deslinde, ¿no es cierto?, con las zonas agrícolas y forestales y con el uso de monocultivos muy inflamables, que bajo ciertas condiciones también se hacen más propensos a este tipo de eventos. Entonces, y son todas estas cosas, así como el manejo del agua, de los baños, es algo pensable y asible y factible por nosotros, también lo es el tener un manejo del territorio integrado. Ya no es el problema ni de minería, ni de industria, ni de... No, es un problema mucho más transversal en el que hay que tener una participación ciudadana muy importante y en el que hay que pensar bien cuáles son las debilidades y poder ajustar los recursos. Una de las cosas entretenidas que yo encuentro que hemos estado haciendo en este estudio de la megasequía durante este último año es, por ejemplo, diseñar una herramienta de mapeo para determinar vulnerabilidad, porque eso nos permite también focalizar las políticas públicas y orientarlas hacia quienes más los necesitan y de manera más eficaz. Y no solamente, no sé, esto de salir a regar nubes, que ya lo hemos discutido en otras circunstancias o varios colegas míos, que son más bien para las cámaras, pero que no tienen ninguna implicancia muy útil. Hay cosas que hacer que pasan por la participación, que pasan por un manejo del territorio, que pasan por el uso bueno de energía y por un debate internacional en el que Chile afortunadamente ha tenido un rol muy positivo. Laura, quiero agradecer tu paso por CNN Chile en esta discusión que pareciera tan alejada, pareciera de los líderes mundiales, pero que también tiene que ver con la responsabilidad que cada uno tiene en el uso del agua, de las emisiones y todo lo que tú ya nos indicas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y la siguiente